Sí, gente como tú, como yo y como nuestro invitado. Hoy estaremos con un invitado que yo considero un invitado especial. Estaremos con el padre Alberto Reyes Pía, de la diócesis de Camagüey, párroco de Esmeralda. Le damos la bienvenida, padre, y estaremos hablando de lo terrenal y de lo divino. Buenos días, padre. Buenos días, padre. Este podcast tiene una particularidad. Lo estamos haciendo, el padre está en Cuba. Ustedes saben de las limitaciones, pero le vamos a poner todo con la intención de que nos quede bien para saltar por encima de los problemas técnicos. ¿Me escucha, padre? ¿Me escucha, padre, por favor? Padre Alberto. Padre Alberto, ¿usted me escucha? Las dificultades técnicas que tenemos. Buenos días, padre, por favor, deme referencia si me escucha. Buenos días, Qué gusto, buenos días, Pablo. qué gusto que estemos saltando por encima de las limitaciones Buenos técnicas. días, ¿me oyes? Sí, lo escucho. Es un gusto que estemos saltando por encima de las limitaciones técnicas para poder llevar adelante este podcast. Bueno, yo creo que la infancia a nivel, digamos, de, de ambiente fue como, bueno, una infancia normal, ¿no? En aquella época en Cuba, pues había mucha seguridad ciudadana y crecíamos pues en la calle jugando, o sea, lo que es la infancia fue muy, muy al aire libre y muy, muy tarsánica, muy tarsánica. Yo tengo una debilidad especial por subir matas, caerme de las matas, subir montañas, meterme en charcos. Sí, fue muy, en ese sentido, muy tarsánica, muy, muy sabrosa como infancia. Ya después, cuando íbamos entrando en la edad escolar, en la edad escolar ya de los 7, 8 años, ya ahí sí nos dábamos cuenta que el hecho de ser cristianos tenía un precio y Sí, que había una persecución y que éramos mal mirados. Es decir, mientras no fuimos a la escuela, pues no éramos conscientes de esta situación. Ya en la escuela sí, porque aunque digamos la Iglesia Católica nunca tuvo ningún inconveniente en que fuéramos pioneros y usamos la pañoleta y todo eso, por supuesto, el himno nacional, todo eso. Sí, el hecho de la Iglesia era como un estigma, era un estigma y ya, o sea, desde que uno empezaba a ir a la escuela, ya empezaba a escuchar aquello de la iglesia perjudica y ya empezábamos a sentirnos bichos raros, ¿no? Y nos dábamos cuenta que ya había algún problema a los ojos de la sociedad. sí, padre, lo entendemos. Incluso muy rápido, quiero decir que conozco desde el punto de vista geográfico y natural la zona de la que usted me habla. Me imagino al padre Alberto tirando piedras también ahí en la línea. Pero teniendo en cuenta lo que usted me decía sobre su infancia, ya su escuela, ya en la primera juventud, coménteme qué fue lo que más influenció en que usted se fuera acercando a la fe y en su vida espiritual inicial. Por favor, en su vida espiritual inicial, Todo el tiempo. dígame qué fue lo que más lo acercó a la fe, por favor, en esa etapa inicial.
A ver, lo primero fue mi familia. Yo vengo de una familia cristiana, católica, practicante, donde la fe es humus, donde uno crecía. Es decir, yo tuve la bendición de ser en un hogar cristiano, donde donde se vivía el evangelio, donde la iglesia era lo normal y también tuve la gran bendición de la comunidad cristiana de Florida, que siempre ha sido una comunidad muy especial. Yo creo que ahí no es porque sea mi comunidad de origen, pero Florida siempre ha sido una comunidad muy viva, muy cálida, muy acogedora y muy dinámica. Entonces, para empezar, en un ambiente donde se nos daba mal por la fe, se nos acosaba por la fe, la iglesia era no solo el refugio, sino el espacio de libertad, el espacio donde podíamos ser sin ningún problema, podíamos hablar sin ningún miedo. Era el espacio, era el remanso, era Betania. Betania. A mí me gusta mucho una expresión que oí una vez, dice que Betania era el sitio donde Jesús se sentía bien. Florida siempre fue eso, la comunidad cristiana fue siempre el lugar donde nos sentíamos bien y sobre todo donde nos sentíamos libres, ¿no? Muy bien. Y al ser una comunidad muy viva, sí, una comunidad muy viva, aunque en aquel momento no sobrepasábamos las 100 personas y de hecho era considerada una comunidad ya muy grande. Siempre había cosas que hacer, siempre es que vivíamos implicadísimos en la iglesia, siempre teníamos algo, aparte de, por supuesto, la misa y la catequesis, formación nuestra, según nuestro grupo, siempre había algo que hacer en la iglesia, o ayudar al cura, o irnos con él de misión, o hacer algo como grupo. Siempre era o preparar una fiesta, que si la Navidad, que si la Semana Santa. Vivíamos conectados con la iglesia continuamente. Muy bien, padre. Me impresiona lo que usted me dice, porque viví en ese entorno, aunque estaba muy alejado de la iglesia católica, pero infiero por lo que usted me dice que la familia y la comunidad en la que usted se desarrolló fueron los referentes fundamentales y que ayudaron a cimentar y a formar su fe. Ahora, yo he sabido, porque he estudiado o sea, he visto algo relacionado con su vida y yo sé que en esa etapa de juventud y en su primera etapa como párroco, como líder juvenil, me gustaría saber de manera específica cómo usted comenzó a involucrarse en el liderazgo dentro de su comunidad y dentro de los jóvenes de la Iglesia Católica de aquel momento. A ver, a mí siempre me gustó acompañar, o sea, me gustó eso, el acompañamiento, el conversar. Yo creo mucho en la fuerza del tú a tú, del sentarnos, del escuchar. Creo que escuchar es de las cosas más mágicas que hay en la raza humana. Y siempre me gustó, ¿no?, estar disponible para escuchar, para confrontar. Gracias a Dios he ido haciendo también un proceso. Yo creo que en aquella época era muy directivo, muy aquello de buscar yo las soluciones de la gente, de tú tienes que hacer esto, tienes otro. Hoy es diferente, ¿no? Hoy creo que lo que me toca es ayudar a la persona a encontrar su camino. A mí me toca hacer las preguntas, la persona va decidiendo qué quiere hacer.
Pero ya desde ese momento siempre me gustó acompañar. Siempre tuve mucha debilidad, por decirlo así, por la formación. Me encanta dar clases, dar temas, me encanta formar, me encanta compartir todo lo que sé. Me gusta mucho. Y yo creo que ya desde ese entorno, momento, en mí siempre hubo como un deseo muy claro de libertad, de coherencia, de decir lo que pensaba, de funcionar desde lo que siento, pienso, creo. También es verdad que allí mis padres influenciaron mucho porque siempre nos empujaron a eso, a ser verdaderos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en un país donde se vive en el miedo, en la simulación, en la doble moral, el que una persona sencillamente, sin discutir con nadie, sin ofender a nadie, pues yo esto lo veo así. El hecho de decir, ser capaz de decir lo que todo el mundo está pensando, lo que todo el mundo cree, pero nadie se atreve a decir, creo que eso llama la atención, pero esto en mí yo creo algo que era natural, es decir, no me iba a mentir, simular, cuidarme, no me iba. Los años, yo creo esto, yo me lo he trabajado mucho y yo creo que ha crecido mucho y hoy por hoy es parte de mi esencia, ¿no? Decir la verdad y decir lo que creo y lo que pienso y en ese sentido existir desde mis convicciones más profundas. Pero yo creo que ese gusanillo de no simular me viene desde pequeño, ¿no? Entonces, claro, a ver, un día estaba yo conversando con unos amigos míos y uno de ellos me dice, usted sí es valiente. Y el otro mira al otro y dice, es un inconsciente, esto no es valor, esto es inconsciencia. Pues yo creo que, Sí. no sé, esa sana inconsciencia, ese deseo de tener el lóbulo frontal sueltecito Sí. para no frenar lo que pienso, pues ese soy yo. Ese soy yo. Muy bien, padre, una pregunta relacionada con lo que usted dice. ¿Llega a la decisión del sacerdocio consciente o inconsciente? ¿En qué momento usted decide precisamente ya convertirse en sacerdote? Y un poquito que para que los que nos ven y nos escuchan entiendan cómo fue el proceso de finalmente hacerse sacerdote. Bueno, esa historia sí es muy de hecho, está en un libro. Hice un libro que se llama Hágase mi voluntad, en la que describo todo eso porque, a ver, vamos a intentar hacer la historia breve, corta, Sí, recuerde que estamos no en está televisión, el corta. espacio es corto. Yo ya te digo, crecí en la iglesia, nunca pensé ser cura, nunca. No me llamaba la atención. Servir en la iglesia, ayudar. Sí. Entonces, bueno, el cuestionamiento en realidad empezó por una muy simple, que fue a raíz de la Hermano Sol, Hermana Luna, de Franco Sefirelli, sobre la vida de San Francisco de Asís. Yo veo aquella película y algo cambió, algo me movió por dentro, algo me inquietó. Claro, esto ocurre en el momento en que yo estoy terminando el preuniversitario,
tenía medicina ya aprobada para entrar a la universidad, era lo que yo quería ser médico, cirujano cardiovascular, era mi ideal. Tenía novia, yo quería casarme, tener 4 hijos mínimo 4, igual 5, pero mínimo 4, eso lo tenía yo muy claro. Y claro, un momento donde yo tengo mi vida hecha, planificada, viene esto y se empieza a meter, inquietándome mucho, revolviéndome mucho, y ahí empiezo yo un proceso de discernimiento que duró 3 años. 3 años duró ese proceso. Yo tenía claro que Dios me quería curar. Ahí sí lo tenía clarísimo, pero yo no quería ser cura. Es decir, tenía mucha rabia contra Dios, ¿no? ¿Por qué a mí ahora? ¿Por qué cuando yo tenía todo planificado? Ahí esa bronca no estaba resuelta. Pero yo tenía claro, o sea, sí tenía claro, era lo que Dios quería. Para hacerlo corto, yo entro al seminario, aún en esa situación, dice todo el mundo, el proceso de discernimiento, 3 años, sí. Sí. Seminario diciéndoselo a todo el mundo, a mi obispo, al rector, o sea, todo el mundo sabía crisis de fondo. Yo sé que Dios me quiere curar, pero yo el sí no se lo he dado. Yo, esta rabia por haberme cambiado los planes, yo todavía no la manejo bien. Ahí hice 4 de filosofía y humanidades, 2 en Santiago de Cuba, 2 en La Habana. Al final de esos 4 años estaba en franca crisis porque, si bien cada vez más veía que era el camino, yo no lograba esa reconciliación con Dios. Y hubo un momento al final de 4 año que yo pienso dejar el seminario, pienso salir, darme un tiempo. Estaba en una crisis muy, muy, muy profunda, muy hundido, por muy desgastado. En ese momento, mi obispo, que sí de esta parte ya no sabía nada, esto lo veía con mi director espiritual, me propone irme a Roma a hacer teología. Y yo me fui a Roma buscando una tabla de salvación. ¿Qué tiempo estuvo en Roma? Es decir, yo decía, aquí no tengo respuestas ya. Entonces me voy a Roma. El primer año fue muy duro, muy difícil. Terminé el primer año todavía con esto sin resolver. Y en el verano del primer año mío en Europa, me invitan a la Sierra de Madrid a un campamento con adolescentes de barrios marginales. Sí, fue como el sí. Y allí fue te he dicho que sí. El gran milagro, el momento de mi rendición fue allí en ese campamento. Después estuve 3 años más en Roma, terminé y bueno, pues fue la ordenación sacerdotal y de eso hace ya 28 años. Qué bien, felicidades, pudo vencer esos demonios que lo acechaban. Padre, en este caso, a partir de esto, usted ha hecho una explicación que entiendo, ¿no? Pero me gustaría, a partir de lo que usted nos ha dicho, ¿cómo usted describe en todo este tiempo su espiritualidad y relación con Dios? Mira, hay un salmo de la Biblia, 67, que dice esta frase: el rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Yo soy un hombre en continua búsqueda de Dios. Hay una anécdota de San Francisco
Dice que San Francisco se pasó una noche en oración y por la mañana le dice a Bernardo, su amigo, le dice, he descubierto un nuevo nombre para Dios. Y Bernardo le dice, ¿cuál? Y Francisco le dice, nunca es suficiente, nunca es bastante. Y Bernardo se molesta con él y le dice, pero tú lo has dejado tal y cual. Y Francisco lo único que repetía es, nunca es bastante. Yo me siento así, yo me siento un hombre como que eso, que nunca es bastante. Por eso yo me definiría así como un hombre que ha encontrado el sentido de su vida, que ha encontrado la relación con Dios, pero que no le basta, que no le basta, que no es y yo creo que eso suficiente. es lo que me mantiene vivo, ¿no? Es decir, no me siento hecho, no me siento acabado, no me siento que todavía en mí hay eso de que yo necesito más en la relación con Dios, más, y yo me definiría así un hombre que sigue caminando, que camina, que necesita continuamente más de Dios. Dos cosas. Ahora que usted dice sigue caminando, que camina, yo tengo un hermano también de mi fe que tiene un tema que se llama así, sigue caminando, se llama el tema. Yo creo que en la relación con Dios, en el renuevo continuo, constante, uno tiene que seguir caminando y agradezco que al menos haya podido oír de usted lo que yo quería oír y lo que deben oír otros seres humanos, no importa la denominación. Padre, que vayamos un poco regresemos o estemos en Cuba, porque nunca nos hemos ido, aún en la distancia, Cuba está en nosotros. Padre, ¿qué papel usted considera que debe jugar la iglesia en la Cuba actual? El primer papel es el papel que siempre tiene que jugar la iglesia, que es la evangelización. Es decir, la iglesia está hecha para que la gente se encuentre con Dios porque allí está todo. Yo creo que uno de los grandes errores de Marx y de toda la izquierda es pretender, o sea, partir de que cambiemos la sociedad, cambiemos las estructuras sociales y cambiará el ser humano. No, eso no es así. Eso no es así. En Cuba las estructuras sociales se cambiaron radicalmente y el ser humano sigue siendo como ya sabemos que es, ¿no? Yo creo que hay que cambiar el corazón. Hay que cambiar el corazón de la persona, porque cuando una persona cambia, cuando cambia su corazón, todo su entorno cambia y cambia para mejor. Por tanto, yo pienso que lo primero que tiene que hacer la iglesia es evangelizar, es ayudar a la gente a encontrarse con Jesucristo. Yo recuerdo cuando yo estaba en Italia, tuve una experiencia de una semana en un centro de recuperación de jóvenes drogadictos. Y cuando ya me iba, el joven que me fue a despedir al tren, que había sido drogadicto y de hecho había dejado la droga y estaba en esa comunidad ayudando a otros, me dijo esto que nunca se me olvidara, me dijo, yo quiero decirte esto, nunca te avergüences de presentar a Cristo como la solución, porque yo he dejado la droga porque me he encontrado con Cristo, si no, no lo hubiera dejado. Y yo creo que cuando una persona se encuentra con Cristo, la vida le cambia para siempre y es lo mejor que la iglesia puede ofrecer, que es su maestro, que es el evangelio, ¿no? Más allá de eso, obviamente, o sea, esto va unido a la formación humana. Dagoberto Valdés ha acuñado este término, el daño antropológico cubano está muy dañado, muy dañado. Es decir, el cubano está profundamente dañado en su esencia humana. Hay mucha deshumanización en el cubano de hoy. A ver, no es Ejemplo, ejemplo. ponernos a poner ejemplos,
por ejemplo, que una enfermera le inyecte a un paciente, por ejemplo, que una enfermera le inyecte a un paciente agua en vez de ponerle Rosefin, de ponerle el antibiótico, para quedarse con ese antibiótico y venderlo, eso significa que allí, digamos, hay un daño, ¿no? Porque, es decir, ¿cómo vas a interrumpir un ciclo de antibióticos? ¿Cómo vas a jugar con una vida humana por tener unos pesos más? Entonces, el cubano está muy dañado humanamente. Entonces, junto a la propuesta del Evangelio, tiene que haber una reconstrucción del elemento humano. Más allá de eso, yo creo que a la Iglesia, como consecuencia lógica de su predicación y de su actuar, tiene, por supuesto, la caridad. O sea, cuando la Iglesia no es una ONG, la Iglesia no está llamada a dar medicina, a buscar comida, pero en un momento donde este pueblo lo necesita, yo creo que la Iglesia también, bueno, ya lo hace, de hecho, hacemos en la medida de lo posible, dar comida, o sea, la caridad, ¿no? Sí, la caridad. Caridad esta de que te ayuda a tu vida, a las medicinas, la comida, la ropa, este tipo de cosas. Y yo creo que en este momento dada la situación política de Cuba, yo creo que la Iglesia también está llamada a alzar su voz por la justicia social. Es decir, Cuba vive en este momento no solo una dictadura, vive el peor momento de una dictadura, Cuba se ha convertido en un campo de concentración. Entonces yo creo que también como consecuencia de la coherencia evangélica, a la Iglesia le toca alzar la voz. De hecho, yo crecí en la Iglesia escuchando eso. La Iglesia es la voz que no tienen voz. Y muchas veces la gente dice, padre, es que si yo digo lo que ustedes dicen, y digo ustedes porque yo es verdad hablo sobre este tema, pero no soy mucho menos el único. Hay muchos más sacerdotes, religiosas, alzando la voz en este momento. Te lo dice y tienes razón, padre, si yo digo lo que usted dice, a mí me meten preso. Es que no tienen voz. Entonces, Cuba en este momento vive una situación terminal, una situación de estancamiento, una situación de una dificultad, de una escasez. O sea, la gente tiene hambre, o sea, hay niños trabajando, hay niños que están trabajando para ayudar a su familia. Es decir, la situación es de necesidad de cambio social. Y yo creo que en ese sentido también la Iglesia tiene que alzar la voz y decir, esto está mal, necesitamos un cambio, necesitamos una solución, tenemos que hacer algo por salir de este estancamiento, porque la gente lo está pasando muy mal, y hay gente que está muriendo. Yo el otro día, uno de los escritos decía, esto es un genocidio silencioso, porque claro, que un joven muera porque no hay antibiótico, eso no sale en las redes sociales, eso no sale en el periódico, pero hay gente que está muriendo porque no existe lo mínimo, lo básico para sostener la vida humana. Yo recibo aquí en la parroquia gente todos los días buscando, por ejemplo, antihipertensivos, medicamentos para la diabetes, cosas que son básicas para la vida. Entonces yo creo que a la Iglesia también le toca alzar la voz y decir, esto tiene que cambiar y esto tiene que tener una solución. Entendido, padre. O sea, su opinión y como lo vemos es que la postura de la Iglesia es continuar acompañando, continuar evangelizando, pero además alzar la voz contra lo malo que está sucediendo. Quería ratificar dos elementos
uno que me ha acompañado en mi prédica, en el trabajo que estoy haciendo, y es que darle voz a los que no tienen voz, e incluso algunos que tienen voz que puedan decir lo que realmente hay que decir, porque a veces tienen voz y no la usan adecuadamente. Y lo otro es que investigando para este podcast, vi un texto en sus redes sociales que decía: detrás del miedo está el país que queremos. De hecho, lo puse en mi muro y es el que identifica ya no más una foto bonita, ya no más una foto de Pablo y familia, es esa: detrás del miedo está el país que queremos. Quería preguntarle, padre, hacer eso que usted está haciendo implica presión, persecución, y quién sabe lo que puede haber detrás de eso. También por usted supe que Cuba es una cárcel grande donde si te expresas contrario vas a dar a una cárcel chiquita. ¿Cómo está viviendo el padre Alberto esa persecución, ese intento de callar su voz? ¿Cómo está viviendo el padre Alberto ese intento de sonar las campanas cada vez que se vaya la luz en el lugar donde usted reside? Por favor, padre, ilústrenos cómo usted está viviendo en estos momentos. No, en realidad con mucha serenidad, con mucha paz. A ver, eh, mm, conmigo hasta ahora no se meten. Es decir, una vez, bueno, me llamó Seguridad del Estado, o sea, fue un momento donde la Seguridad del Estado fue llamando a todos los sacerdotes que estábamos alzando la voz, yo entre ellos, para advertir eso, ¿no? Que alzar la voz es delito en este país. Después de aquello, yo nunca más he sido molestado, yo nunca más he sido citado. Yo hago mi trabajo normal, con toda libertad, mi trabajo pastoral, publico, digo lo que estoy diciendo. He viajado fuera, salgo del país, entro. Sí se quejan mucho con mi obispo. Es decir, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, conmigo directamente no. Con mi obispo continuamente se quejan, y yo siempre he dicho que el mecanismo que ellos quisieran es que mi obispo me pidiera que me callara, ¿no? Que mi obispo fuera el que me pusiera el límite. Porque con mi obispo sí se siguen quejando, y esto sí no ha terminado. Con mi obispo. O sea, ellos molestan a mi obispo, a mí no. A mí Okay. no. Muy bien. Pero bueno, yo esto lo estoy viviendo con mucha serenidad, sobre todo porque es una opción. Es decir, hay algo que yo he dicho varias veces y que yo sigo repitiendo, y es que en esta vida todo tiene un precio. Es decir, hablar tiene un precio, callarse tiene un precio. Y yo elijo los precios que pueden derivarse de hablar. Entonces, bueno, como es una opción, pues en realidad estoy abierto a cualquier cosa que pueda pasar, porque yo he elegido un camino, y cuando uno elige un camino tiene que elegir los precios de ese camino. Así mismo es, padre. Así mismo es. Al menos, ¿y sabe por qué se lo pregunto? Porque yo veo mucho en sus publicaciones, cuando la gente que lo quiere responde a su publicación, insiste mucho: cuídese, padre Alberto, cuídese, padre Alberto. Además, hay toda una historia en la historia universal y en la historia de Cuba de clérigos que se han enfrentado al estado de las cosas, y sabemos cómo han sido las cosas también. Entonces, de alguna manera, me da una tranquilidad relativa saber que le están dejando por carambola a su obispo el hecho de que usted calle su voz. Al menos siento que de momento no va a haber una presión injusta y malintencionada contra el padre. Pero
quiero que me diga algo. Dígame, padre, ¿cuál es su enfoque pastoral en la actualidad y cómo se refleja eso en la comunidad en la que usted se desenvuelve, por favor? Mira, mi enfoque pastoral es el de la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Salió el sembrador a sembrar. Es una parábola preciosa donde Jesucristo mismo admite que no toda semilla caerá en tierra buena y dará fruto. Pero si sembrar, yo preparo mis misas lo mejor que puedo, predico lo mejor que puedo, preparo las catequesis, yo doy catecumenado porque me fascina formar. Sí. Yo escribo en mis redes lo que yo pienso que puede ser de luz para este pueblo. ¿Qué va a pasar? No lo sé, no lo sé. Una vez una persona me decía, ¿y usted cree que esto dará resultado? Que esto, digo, mira, lo que me estás preguntando es como si le preguntaras a un papá si él cree que el amor que le está dando un hijo va a dar resultado. A ver, esas cosas no se pueden calcular. Los padres aman, punto. ¿Qué va a pasar con el hijo? ¿Cómo va a reaccionar? No sabemos, pero el amor no se calcula. Entonces, mi enfoque pastoral es, y cada vez más, salió el sembrador a sembrar. Yo tiro la semilla. Yo digo lo que creo que es bueno, lo que creo que puede ayudar, lo que creo que puede iluminar. Si cae en tierra buena, bien. Si no, ya no me toca. A mí me toca sembrar. Muy bien. Teniendo en cuenta lo que me está diciendo sobre su enfoque pastoral, yo creo que hay elementos que hoy resaltan en la situación actual. Digamos, la familia, por consiguiente, los jóvenes, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas y otras manifestaciones de descomposición de la sociedad. Mi pregunta, ¿cómo enfrentar esos desafíos en su labor pastoral en el contexto actual? Me ha dicho algo, pero quiero que sea muy preciso porque he estado viendo cómo, y creo que quien más puede ayudar a que esas cosas se minimicen es la iglesia. ¿Cómo enfrenta esos desafíos? Hay varios, es decir, bueno, uno está, bueno, la labor pastoral que uno hace, es decir, uno da la misa, predica, pero bueno, esto también es que llega a un grupo más reducido de personas. Están las redes sociales, pero también es verdad que es algo más impersonal. Yo creo que más allá de eso, o sea, contando con eso, vuelvo al acompañamiento personal, ¿no? El tú a tú. Sé que es más limitado, sé que lleva más tiempo, pero el tú a tú. Y hay otra cosa que es muy interesante, que es las plataformas de evangelizar, plataformas de crecimiento. Las plataformas de crecimiento, ¿qué son? A ver, la metáfora es la de los escalones. Es decir, si yo tengo un escalón y el otro escalón está a 1 metro de altura, es muy difícil que una persona levante el pie 1 metro para subir el escalón. Claro, si yo pongo un escalón intermedio o 2, entonces esa persona le es mejor subir. Entonces, las plataformas de evangelización o de crecimiento también son estas cosas que se hacen persona tener una experiencia que la ayude a seguir más adelante. Bueno, está, por supuesto, Alcohólicos Anónimos es una plataforma
que ayuda a la persona a salir del alcohol. Pero, por ejemplo, cuando hacemos encuentros de matrimonio, que son esos temas matrimoniales, no es porque igual hay personas que si tú le dices, voy a dar una catequesis, no me interesa, yo no tengo una motivación religiosa, no voy a ir. Pero si te dice, si te propongo como, digamos, tips para tu vida matrimonial, pues eso igual sí le interesa. Y de hecho, cuando yo encuentro en matrimonio, vienen personas que solamente vienen a eso, ¿no? O, por ejemplo, cuando haces un curso yo tengo un curso que es psicología del aprendizaje, que claro, me llama la atención. Ese curso tiene una clase de todas las que tiene una clase que es como la clase que más gente viene, y es cómo castigar a tus hijos y hijos. Cuando anuncio esa clase, ahí todo el mundo viene. Ahí todo el mundo viene. Esa tiene un éxito brutal. Pero es eso, ¿no? Es ir creando. Claro. La plataforma de Dios para que la gente pueda ir, para que le sea más fácil. Sí. Sí, para que le sea más fácil, digamos, avanzar. Padre, ¿cómo usted ve cuáles son las esperanzas y sueños del padre Alberto para la Iglesia Católica en Cuba a la vuelta del tiempo? Yo no quiero precisar en el futuro, ni quiero que me precise en el día a día. ¿Qué ve el padre Alberto para la Iglesia en el tiempo? Sus esperanzas, sus sueños, por favor. Yo veo, o sea, mi sueño para la Iglesia tiene la misma base que mi sueño para este pueblo, que es la libertad. Es decir, si en Cuba hubiera libertad, todo sería mucho mejor. También para la Iglesia. Hombre, por supuesto, yo preveo para Cuba una libertad religiosa. A mí me parece muy desafortunado que exista una oficina de asuntos religiosos, es decir, una oficina creada simplemente para controlar a la Iglesia, para espiar a la Iglesia, para llamar a los obispos y quejarse de los curas. Es decir, en Cuba tenemos esa oficina de asuntos religiosos, que es la oficina destinada, es toda una oficina, todo un mecanismo para controlar a la Iglesia, para determinar qué permisos se dan, qué permisos no se dan. Por ejemplo, en Esmeralda mismo, el patrono es San José. Yo llevo varios años pidiendo un recorrido procesión de San José, que no me quieren dar. Me dicen que sí, que puedo hacer procesión de San José, pero en el recorrido que ellos determinan, no en el que quiere esta comunidad. Entonces, por ejemplo, yo he dicho que mientras no me autoricen el recorrido que queremos, no hay procesión de San José. Ahora, de poco será el día de San José, volveré a pedir el recorrido que quiere esta comunidad. ¿Por qué? Porque es una cuestión de libertad religiosa. O sea, yo no estoy pidiendo un favor, yo estoy reclamando un derecho que es la libertad religiosa de expresar la fe públicamente como la Iglesia determine. Como la Iglesia determine, sí, no a través de una oficina. Una Cuba con libertad religiosa. Y dentro de esa libertad religiosa, libertad de medios para evangelizar, para crear templos que no se nos permite, para reconstruir templos que los permisos para reconstruir templos demoran años y muchas veces también a veces no te los niegan. Eso es lo que yo quiero,
una iglesia con acceso a los medios de comunicación social? ¿Por qué la iglesia no puede tener su estación de radio, su programa de televisión? Esto implica libertad, necesita libertad. O sea que el sueño de el padre Alberto Reyes Pía, el padre Alberto Reyes Pía, me acordé de su segundo apellido, el sueño es la libertad. Irremediablemente, también es el sueño de muchos de nosotros, que aún cuando estamos en la distancia, cuando estamos en la diáspora, la libertad se convierte en el sueño más preciado. Muy bien. Mi pregunta es, después de haberlo escuchado, ¿de dónde saca fuerzas Alberto, el padre, el sacerdote, el párroco, el cura? ¿De dónde saca fuerzas para sustentar ese sueño? De Dios. No hay otra. No hay otra fuente. Es decir, de Dios, de Cristo, de la oración, del contacto con mi Dios. No, porque también muchas otras cosas que pueden ayudar, pueden ir bien o no. Ya. Tener el apoyo, por ejemplo, de las comunidades o no. Tú puedes tener el apoyo de los amigos o no. Es decir, y además muchas veces en esta lucha te sientes solo y al único al que puedes ir es a tu Dios. Muy bien. Un mensaje. Ahí, eso está claro. Entendido. Un mensaje del padre Alberto a los que están luchando por la libertad. Solo Dios. Pues el final del Salmo 26, que me apasiona, que me encanta, y que al final dice así: espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Me parece perfecto para mantener la esperanza. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Muy bien. Es lo que yo me repito y diría a todo el mundo. Muy bien. Yo sé que el problema que tiene Cuba o la situación de la lucha contra la dictadura nos atañe a nosotros los cubanos, pero también no hay causa justa en este mundo que haya triunfado si no tiene por lo menos el acompañamiento de la comunidad internacional. Ahora que usted tiene los micrófonos de Latinísima, ¿pudiera expresar cómo considera usted que debe ser ese acompañamiento de la comunidad internacional? Yo creo que, a ver, en realidad, al menos teóricamente es muy claro: no hagan el juego. A ver, es que la situación de Cuba no la quiero ver. Es decir, yo lo que le pediría a la comunidad internacional es: no le hagan el juego a este gobierno, sistema. No muestren, no hablen de Cuba como ese paraíso que no existe. No, es decir, no les crean, porque una de las cosas que tiene este gobierno es que miente mirándote a los ojos. O sea, no les crean, no sean ingenuos. A veces la comunidad internacional ha favorecido a este sistema a cambio de promesas. No. Es decir, son
especialistas en mentir. Y si no lo ven es porque no lo quieren ver. Entonces, no, yo creo que la comunidad internacional es antes que denuncie la realidad cubana y en la medida de lo posible, porque pueda ser que cuando le pida a Cuba, cuando Cuba pida algo que lo favorezca, que el cambio no sea promesas, no, hechos, actos. Cuando tú, Cuba, hagas esto, yo muevo ficha. Cuando tú liberes los presos políticos, a todos los presos políticos, yo muevo ficha. Cuando tú hagas elecciones reales, yo muevo ficha. Cuando tú legalices la oposición, cuando tú autorices los partidos políticos de oposición, entonces yo hago lo otro. Pero es que a nosotros nos duele mucho todo este flirteo con este sistema, toda esta suavidad de declaraciones, de todo este pasar la mano a este gobierno cuando el pueblo, cuando este pueblo está hundido, cuando este pueblo se está muriendo hambre y de falta de medicamentos y de posibilidades, cuando aquí no hay futuro. Entonces, es decir, da mucha rabia que tú que estás fuera, comunidad internacional, viviendo problemas de Cuba, justifiques, le pases la mano, ayudes a este sistema y a cambio de promesas que al final son vacías. Que al final son Entonces, vacías. No sé, es que yo creo que, te repito, si el que no vea la realidad de Cuba es porque no quiere verla. Yo No la me vas a ver. permitir que no mencione el nombre, pero yo tengo referencias a la mano de una persona sí, yo tengo referencia de una persona que estuvo muchos años en Bruselas y que ella misma le decía a su secretaria, es que yo no tengo corazón para condenar a Cuba. Y esta persona que hablaba conmigo decía, tenía ideológico por Cuba. Era un amor ideológico. Sí. Se daba cuenta de la realidad, sabía, pero sí. era aquello de que, ay, yo no puedo decir, es que yo no los puedo, yo no los puedo condenar, es que yo no puedo. Mi amor, mientras tú tienes un amor ideológico por Cuba y estás tan secuestrada por tus emociones, el cubano no tiene que comer, el cubano se está muriendo, el cubano no tiene futuro, el cubano está desafiando una selva o un mar para escapar. Para escapar. No es justo. No. No es justo que por tus emociones traiciones la verdad. Entonces, ¿qué yo le diría a la comunidad internacional? No le tengas miedo a la verdad con Cuba. No le tengas miedo a la verdad. Muy bien. Entendido, padre, su expresión, o sea que la relación de la comunidad internacional con Cuba debe estar basada en la verdad y no en la doble moral, ni mucho menos. Padre, estamos casi llegando al final de este momento, un momento que yo lo considero muy importante, lo considero valiosísimo para los cubanos de dentro y de fuera. ¿Algo más que usted quiera agregar, algo que no hayamos dicho y que usted considere que debemos decir? Que no perdamos la esperanza. Yo entiendo que
cuando pasa un día y otro día y otro día, es duro, ¿no? Rabindranath Tagore tiene una frase muy hermosa, dice: del alba al anochecer espero, sé que llegará un momento en que veré. Jesucristo dice: las puertas mal del abismo no prevalecerán. Yo que te diría que no podemos perder la esperanza, porque el mal no va a prevalecer. El mal no es más fuerte que el bien, la oscuridad no es más fuerte que la luz, la mentira no es más fuerte que la verdad. No lo es, no lo es. Y a veces demora la luz, la verdad, el bien, demoran en triunfar, pero siempre triunfan. Entonces, ¿qué yo diría? No perdamos esperanza, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo, pero no perdamos la esperanza. Muy bien, padre. Muchas gracias. Yo finalmente, antes de cerrar la transmisión, primero que todo, reiterarles mi agradecimiento por estar aquí conmigo. Segundo, transmitirle a los que nos escuchan que ha sido una transmisión difícil y complicada desde el punto de vista técnico, porque asegurar una transmisión de este tipo desde Cuba es muy complejo. No solo porque el soporte técnico prácticamente no existe, sino por las interrupciones y agresiones que podíamos haber sufrido durante el proceso de transmisión. Intentamos no hacerlo saber hasta última hora para que no pudieran preparar esa agresión, pero la vida ha demostrado y Dios ha querido que con el soporte técnico que tenemos podamos llegar. Mi mayores deseos de que se siga cuidando. Les reitero lo que le dice mucha gente por las redes sociales: cuídese padre, cuídese padre. Los micrófonos de Latinísima están aquí para usted, y el día que esté en este barrio y en esta parroquia, usted está invitado a Latinísima. Quiero que me salude a su familia, que los conozco, y a los miembros de su comunidad. Un saludo, padre, y nos seguiremos viendo. Que Dios lo bendiga.